Y es un gusto para nosotros recibir a nuestro invitado, es el presidente de CUTSA, director de la Cámara de Transporte del Uruguay desde hace una semana. Una semana. Flamante entonces. Y el lío que armó, ¿no? Ya del primer día. En una semana. Sí, en el primer minuto. No queda bien darle la bienvenida y decirle que los trabajadores del SWAT dicen que de alguna manera ese día usted empezó por la puerta de la provocación de alguna manera. Pero se dio así, Sotelo ya le dijo el lío que armó, empecemos por ahí entonces. Usted planteó ese día, entre otras propuestas suyas, que pensaba que la mampara debía ser de índole optativa. Bueno. Bienvenido. Muchas gracias. De nada. Siempre un gusto estar con ustedes. A ver, en primer lugar, provocativa nunca, porque no es mi forma, no es mi forma de ser, no es mi característica. Ya de los años que me han visto, todos los que me han visto estar y actuar, saben que puedo discutir, podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero lo hacemos en todos los ámbitos, en absolutamente todos los ámbitos, con mucho respeto. Por suerte tenemos, para sumar a nuestra trayectoria, una relación, como nosotros decimos, correctísima, juntos, no entreverados, pero muy correcta, muy responsable con los trabajadores de nuestra empresa, que representan algunos miles de trabajadores y que actúan también con mucho respeto, de la misma manera que yo actúo con ellos y así lo hago. Usted habla ahí de su empresa de ómnibus. De la empresa de ómnibus. De CUTSA, bien. Cuando yo hablo de la mampara, hablo también de otras cosas. Trato de englobar como presidente de la Cámara, aprovechando de que el acto principal era el homenaje a Julio Sánchez Padilla, que es presidente que tuvo más de 25 años de presidente de la Cámara. Más allá de ese homenaje, que creo que el transporte en general había que hacerlo, y en ese auditorio estaba, yo diría, prácticamente todo el transporte del país. ¿Y el presidente de la República? Estaba el presidente, por supuesto que estaba el presidente de la República, estaba el ministro de Transporte y había otras autoridades. Dijimos, este no es un ámbito de trabajo, porque además no tenemos que reclamar los transportistas en todas sus ramas, no tenemos que reclamar de que no nos atienden. Realmente sentimos que pedimos las reuniones, sentimos que participamos. Es más, el reclamo, si se puede decir de alguna manera, es decirle que queremos seguir en ese camino. Y lo que yo debía hacer era, hablar de algunas cosas de las distintas ramas del transporte. Hablé de las carreteras, hablé de las terminales que quedan a lo largo o ancho del país, de la problemática de los transportes de pasajeros urbanos, que no hay que mirarlo solo con lo que puede ser un mercado de Montevideo de área metropolitana, sino que hay que mirarlo con los problemas que puede dar un mercado urbano en Rivera, en Artigas o en Salto. Y dentro de esos problemas pedimos a las autoridades algo que de alguna manera nos unía a todo el transporte. En primer lugar, que nosotros queremos dejar en claro que no se confunda cuando se habla de formal o informal. A ver. Es llamarle a las cosas por su nombre. O es legal o es ilegal. El transporte, cuando se hace en cualquiera de sus ramas, de ómnibus, camiones o lo que sea, o se hace en forma legal, pagando todos los impuestos, pagando los laudos como corresponde pagarlos, yendo a hacer acuerdos con los sindicatos al Ministerio de Trabajo cuando vienen las épocas de los convenios salariales, y pagando todos los impuestos que correspondan, o es ilegal porque se le paga por afuera, porque se le da en negro de repente, porque no se le pagan determinados beneficios de los trabajadores, porque a su vez tampoco se pagan algunos beneficios. Entonces, resumimos en decir,
En esta rama tenemos claro que si todos pagamos, pagamos menos. Y ese es el objetivo que queremos. Que luego, le estoy haciendo un resumen de lo que fue la reunión, pero que luego el propio ministro de Transporte, Rossi, coincidió totalmente cuando habló de profesionalizar. Esto es parte fundamental de profesionalizar el transporte en todas sus ramas. Ahora, por un lado reconocemos la actitud que tuvo desde el principio el presidente de la República, que dijo, cuando aparecen las aplicaciones en este país, dice, y lo expresa públicamente y lo recoge la prensa, de que hay que legalizar, hay que actuar, hay que hacer los decretos y las leyes necesarias para crear justicia dentro de una actividad donde es una actividad de mucho sacrificio, de muchas familias, de tradición, de toda la vida, donde no puede aparecer espejitos de colores, porque también hay que llamarle las cosas por su nombre, con algunas actividades que están dispuestas a invertir muchas decenas de millones de dólares con el único fin de hacer lo mismo que hicieron en otros países. No es que acá es nuevo y que nosotros nos demos cuenta. No, ahora, Salgado, es lo mismo. No está ya debidamente regularizado. Bueno, a eso iba. Y después que hacen eso, o sea que es un comercio ilegal y que surge a partir de la ilegalidad pidiéndole que se legalice, el Estado actuó en consecuencia de lo que dijo en su momento el presidente. Legisló, se sacaron varios decretos, la Intendencia de Montevideo legisló también y la Junta Departamental. Hay varias modificaciones y reglamentaciones a cumplir. ¿Qué es lo que vemos? Porque no es todo lindo. ¿Qué es lo que vemos? Que a veces fallamos por falta de recursos o por... estamos haciendo una crítica constructiva. Por falta de recursos o por los motivos que sea, después fallamos en los controles. Entonces, todo ese esfuerzo que se hace en regular y en llevar al papel para lograr ese objetivo que sea igualdad de condiciones, resulta que después, como no se puede controlar, quienes son ilegales y surgen a partir de eso, empiezan a avanzar. Por ejemplo, la situación que se generó en Maldonado, eso podría ser un buen ejemplo. Quedó clarísima. Hubo hasta un acuerdo de que iban a trabajar hasta determinada fecha y después siguieron haciendo, o sea, porque no cumplen. Había clientes, claro. Porque no cumplen. Ahora, vamos viendo que va sucediendo lo mismo que sucedió en otros lugares. Ya no están esos colachata negro, preciosos, muy cómodos, con gente de traje negro, camisa blanca, corbatita. El remis tradicional. No son aquellos primeros. Ah, se refiere hoy a aparecen, Uber. claro, hoy, si se requiere ese servicio, hoy aparecen autitos que inclusive son más incómodos que algunos taxis. Entonces, los que trabajan allí, lo estamos viendo en la prensa, ya no quieren que se siga permitiendo. Son los primeros que dicen que no quieren que se siga permitiendo. Y además aparecieron otros que hicieron. Primero trabajaron con algunos de los sistemas de ese tipo, repartieron tarjetita y después dijeron, pero si la hago por la mía, por la cuenta, como se dice. No... Después que tengo los clientes, y tiene sus tengo la cartera claro. de clientes, lo hago así. Perfecto. Pero en el mejor de los casos, esa es la ilegalidad sobre la ilegalidad. En el mejor de los casos, ahora lo vemos que los principales detractores del sistema son los propios, los primeros empleados de Uber. Que pusieron su propia empresa. Porque ya los márgenes, claro. Al legalizarse, los márgenes no dan, porque magia no hay. Y porque además, ellos mismos lo dicen, está escrito, ya no podemos cobrarlo, dicho de otra manera, sí, claro. No podemos cobrar lo que queremos. Entonces porque a determinadas horas de la noche era claro. Tarifa por 2, por 4, por 6, por 8.
Y si yo estaba en la Gruta de Lourdes y estaba por allá por Antillas y Instrucciones, y primero, si quiero contratar un servicio de esos, fíjese en el celular, no hay. Y si alguien llega a buscarme, me va a cobrar un precio que es muchísimo más caro que el transporte formal. Entonces, si nosotros estamos exigiendo igualdad de condiciones, se impone que en el taxímetro, que es un sector de servicios, que es una empresa que da, como en el transporte urbano, que da servicios, al primero que hay que tratar de alguna manera de conformar o de brindarle lo que requiere, y más cuando vemos que el mercado cae y cae exponencialmente, como está cayendo en el transporte urbano, pero en este caso, como está cayendo en el taxi, tenemos que conformar al cliente y darle las opciones. Está bien, pero del sindicato se dice, bueno, pues esa es la mirada del empresario que quiere sacar su rédito. Nosotros estamos mirando por la vida de los trabajadores. No. Es la mirada del sentido. Yo con mucha humildad lo digo, es la mirada del sentido común de alguien que no es que está queriendo sacar su rédito, de alguien que quiere tener una herramienta de trabajo para poder quizás trabajar él como dueño y darle a trabajar y dar alguna fuente de trabajo. Entonces, lo que estamos, o el planteo general, pues yo no voy a ir al tema particular, que la gremial única de taxi es la que está en el tema y es la que tiene que seguir. El planteo fue, ¿por qué no, como cliente, buscando esa igualdad de condiciones de competencia, yo como cliente no puedo llamar a la aplicación de taxi y pedir un taxi que no tenga mampara? ¿Por qué no puedo hacer como cliente esa elección? Hoy no se puede porque la mampara es obligatoria. Sí, le contesto con una pregunta de Sebastián Castro que dice, lleva 7 minutos hablando y no contestó. Ahora estoy contestando. ¿Prioriza o no el costo de la mampara versus las vidas salvadas? Lo que pasa que hay que hablar de lo mismo. Si hablamos de boñato, hablamos de boñato, no hablamos de una cosa versus otra que no tiene nada que ver. Acá, pero los trabajadores dicen que quieren la mampara para protegerse. Mire, todo pruebas a la vista. Hace 20 años, nosotros en el transporte colectivo hablábamos que la incorporación de la boletera electrónica y la incorporación de la tecnología iba a traer aparejado, entre otras cosas, un tema de aporte a la seguridad. Que si nosotros íbamos sacando en forma gradual el dinero de arriba del ómnibus, iba a terminar, y yo después no me puedo, porque no soy ministro del Interior, no puedo ponerme a analizar hacia dónde van los que hacían rapiñas. Yo tengo que preocuparme de evitarle las rapiñas a la gente del gremio al cual pertenezco. Entonces, reclamamos durante algunos años de que no se hacía nada para incentivar el uso de la tarjeta. Hoy, en estos últimos 2 años, con medidas, las naturales, las de sentido común, pagando el boleto más barato, si se recarga con tarjeta y teniendo facilidad para recargarla en cualquier punto de Montevideo. En 2 años, hoy estamos llegando al 70% de las transacciones que se hacen arriba del ómnibus son con tarjeta y no son con dinero. Por lo tanto, el dinero está desapareciendo. Hace unos años se empezó a hacer inversiones, y ahí es donde podría ser invertir versus la seguridad de la vida de los trabajadores. Invertimos en cámaras. Hace unos años invertimos en relacionamiento en los distintos barrios de Montevideo, en los barrios que algunos le llaman rojos o calientes, y para nosotros son barrios de trabajo igual que todos los demás, donde, al contrario, la mayor parte de nuestra clientela está ahí, y la del taxi está ahí. ¿También para el taxi? También para el taxi está en esos lugares. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos sacando. ¿Qué números tenemos? Números que son oficiales. Bueno, que en algún momento había más de 600 rapiñas arriba de los ómnibus en el sistema durante el año, y hace
los últimos 3 años, le voy a decir. En el 2015, 115, en el 2016, 90, Entonces, y en el 2017 no llegamos a 60. No es solo una medida, son varias. Sí. Pero no es la mampara en este caso, y sí, para hablar de la mampara, no es la mampara la que evitó, claro, lamentablemente, sacar la mampara y el las dinero en desgracias. efectivo. Lo que hay que sacar, en primer lugar, o sea, yo si Lo que ocurre pusiera, es que ahí salió- yo si pusiera culpables por un lado, que no lo quiero hacer, pero como para mostrarlo. Culpables por un lado y por el otro lado el problema de la seguridad y de las vidas de la gente, yo diría, ¿quién se negó hasta ahora a afirmar de que las transacciones en el taxi se pudieran hacer con pago de tarjeta? Bueno, pero que no es verdad que está bien, cuesta pero más caro. No, pero al contrario. ahí hay una diferencia con el hombre. Ahora tenemos que ir al móvil, creo, pero después podemos volver con este asunto. Ahí hay una diferencia, que el guarda o el conductor guarda cobraba el dinero, el importe justo del boleto y después iba y liquidaba. En el caso del taxista hay toda una cuestión que tiene que ver con hacer la diaria, con las liquidaciones, con manejar dinero en efectivo, que eso, con cobrar propinas concretamente, que el guarda no cobra, que eso también le puede generar preocupación en la recaudación diaria. Y la pregunta es, antes de... Digamos, le cambia el sistema también de que te cobro. Pero, ¿por qué no tratamos de amplificar la imaginación a ver cómo resolvemos ese tema? Estamos de acuerdo que hay algo de del eso. mes. ¿Por qué no tratamos de solucionarlo? Ese tema, que es un tema de un mes, un tema financiero, porque si no, ¿qué priorizamos? ¿No darle solución a eso? ¿O que en definitiva siga existiendo, lamentablemente, actos de violencia en el transporte? Sí. En algunos casos más. Ni hablamos de la seguridad vial, ni hablamos de la cantidad de accidentes que hay y gente lesionada con la mampara, porque por más grande que sea el taxi, la mampara, uno o va sentado atrás, atentísimo al tránsito para poder sujetarse. Ahora, si uno va como va en un auto normal de pasajeros sentado atrás sin poner atención al tránsito, en cualquier momento el chofer tiene por cualquier motivo que frenar y están los problemas que tenemos con la mampara. Y por más grande que sea la nariz, igual se parte, se lo digo por experiencia propia, con Fíjese. la mampara. No son gente se parte objetiva, la nariz, no la caballero, mampara, ¿no? Y si me permiten, ninguno de los dos. ¿Vamos a ir a una breve pausa o vamos directo al móvil? Vamos al móvil, creo que está Magdalena Correa. Por favor, entonces primero el móvil, discúlpenos, pero justo nuestra compañera en este momento está pidiendo aire para darle la bienvenida y lo hacemos. Magdalena Correa, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Inés, para todos por allí, a los televidentes también. Una tarde preciosa en Montevideo, pero hay que hablar de otros temas porque desde hoy y hasta el próximo 18 se va a realizar una semana de sensibilización sobre el consumo de sal en nuestro país y la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular está realizando diversas actividades que va a tener como centro también a nuestros compañeros allí del canal. Pero vamos a conocer los detalles de la mano de Mario Celarazán, el director ejecutivo de la comisión. ¿Por qué es necesario realizar esta semana de concientización? Comemos mal los uruguayos, comemos alimentos que tal vez no sabemos que tienen un excesivo grado de sal. Sí, buenas tardes a todos. Es así, los uruguayos estamos acostumbrados a comer el doble de sal de la permitida. La comemos tanto con la sal agregada como la sal que está oculta en los alimentos. ¿Pero qué significa esto, comer el doble? Bueno, comer el doble de sal significa que tenemos más riesgo de tener accidentes cerebrovasculares, infartos al corazón e insuficiencia renal. O sea que son temas muy importantes, son las patologías que más matan en el mundo. Esta semana es una semana mundial. En todo el mundo, en esta misma semana hacemos las mismas actividades, básicamente, ¿no? Preocupados como estamos por la incidencia de este tipo de enfermedades. Así que comer sal implica un riesgo enorme de tener presión alta, y la presión alta provoca este tipo de enfermedades. ¿Hay estadísticas respecto a en cuánto incide el consumo de sal en este tipo de enfermedades? Sí, por supuesto. Casi la mitad de las hipertensiones son debidas al consumo directo de sal. Obviamente que el mal alimentación en general, como el consumo de grasas y azúcares, también incide en la hipertensión arterial, la falta de ejercicio
la no ingesta de frutas y verduras. Eso también incide en la génesis de la hipertensión arterial. Muy poco la genética. Hablamos de sensibilización, pero ¿qué pasa con la concientización? Por ejemplo, tal vez el uruguayo no esté acostumbrado, o muy pocos estén acostumbrados a mirar la cantidad de sodio, de sal que tienen los alimentos. ¿Hay proyectos de estas características? ¿Cómo se está trabajando? No están acostumbrados, eso es cierto, pero no están acostumbrados porque consideramos que el etiquetado no facilita el conocimiento del contenido de sal de los alimentos. Es muy difícil en las condiciones, saber la cantidad de sal que tienen cada uno de los alimentos. Entonces ahora estamos haciendo un proyecto en conjunto con un equipo de multidisciplinario y nacional de sal para reformular el etiquetado, que advierta a la población cuáles son los alimentos que tienen mucho contenido de sal. Y la población elige, no es que estén prohibidos, va a elegir, va a saber de una forma rápida y concisa, rápida, en pocos segundos, qué alimento tiene mucha sal. ¿En qué está ese proyecto? Lo tiene el Poder Ejecutivo a resolver, pero ya el equipo terminó. ¿Cómo siguen el calendario de actividades principalmente? Bueno, toda esta semana tenemos una profusa cantidad de actividades en diferentes lugares, fundamentalmente en comedores. En el comedor del Canal 10, por ejemplo, de mañana vamos a ir, el viernes de mañana. Y el viernes tarde una plaza, en la Plaza Independencia, una actividad general. Es primordial que los niños, sobre todo, tomen conciencia de este tipo de alimentos, que esté claro y que sepan, por ejemplo, por mencionar algunos, en dónde se encuentran estos niveles altos de sodio. Sí, por supuesto. Es parte de la educación a la población, educar a los niños en el consumo de sal. Y ellos aprenden rápidamente y adquieren los hábitos saludables. Pero más que el niño, inclusive más, poniendo más énfasis, a la madre. Hay que inculcar la sensibilización de que en la primera puré que le da al niño no le coloque sal. Y al primer jugo de leche no le dé azúcar. Si la madre no le pone sal al primer puré, comerá siempre sin sal. El niño no se acostumbra a ese gusto, a ese sabor. Se acostumbra a comer sin sal. Bien. Y después no lo requiere, no sabe, primero no sabe y no lo necesita. Porque ya los alimentos naturales tienen sal, la cantidad necesaria para vivir. Ni lo necesita, ni lo quiere, ni lo pide, así que sacarle la sal. Ya para despedirnos, ¿cuánto sería el consumo máximo que podrían tener las personas? El consumo máximo son 2.000 miligramos de cloruro de sodio. Que eso es una cucharadita entera de sal. Pero la mitad de esa cucharadita tiene que ser sal directa. Y la otra mitad no hay que comerla porque ya vienen los alimentos y los productos elaborados. Muchas veces lo hacemos cocinando, que de repente le ponemos sal al agua cuando hacemos pasta, el queso tiene sal, al tuco, a todo. Y le ponemos muchas veces a la comida sal antes de probarla. Bueno, muchísimas gracias, El Arayán. Que pase bien. Muy bien, desde aquí vamos a compartir una breve pausa y hay más para compartir en La Tarde en Casa.